Muchísimas gracias a todos por su asistencia a este ciclo de conferencias que la Escuela Taller ha programado con la Dirección de Patrimonio Cultural, la Dirección General de Patrimonio Cultural, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla. A continuación, me permito presentar la conferencia a cargo de la maestra Elisa Vera Luna. El valor de un edificio histórico no reside solo en la apariencia de sus elementos individuales, sino también en la integridad de todos los componentes. Es por ello que la maestra Elisa Vera Luna, expone el tema, la otra lectura de lo que las piedras nos cuentan, la importancia del análisis estructural en la conservación del patrimonio. La arquitecta, maestra Marta Elisa, es arquitecta por la UPAEP y maestra en restauración de la UNAM. Cuenta con un máster de análisis estructural de edificios históricos de la Universidad de Minho en Portugal y la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente es profesora de la licenciatura en Arquitectura del Tecnológico de Monterrey y es miembro del Ateneo de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Puebla. La recibimos con un afectuoso aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la Escuela Taller por la invitación. Es un gusto regresar con ustedes. Me da muchísimo gusto ver a mis alumnos por acá y amigos siempre bienvenidos en este tipo de eventos. Y bueno, lo que yo les quiero platicar el día de hoy es a lo mejor la parte en la que no muchos nos clavamos siempre cuando hablamos de conservación, que es la otra lectura de lo que las piedras nos cuentan, la importancia del análisis estructural en la conservación del patrimonio. Los edificios con los que nosotros trabajamos, a los que ustedes se enfrentan, son estructuras, entonces necesitamos analizarlas y esta lectura del análisis estructural es importantísima en la evolución y en las propuestas que nosotros hagamos como intervención. Siguiente, por favor. Gracias. Cuando nosotros hablamos de análisis estructural, pensamos siempre en estos complejos cálculos que se hacen previo a la construcción de grandes rascacielos, en donde la estructura es un finito esqueleto que sostiene a los edificios y que queda casi siempre escondida detrás de paneles de yeso o de vidrieras enormes y apantallantes, ¿no? Pero este cálculo estructural es un trabajo que se hace previo a la construcción de los rascacielos. Cuando nosotros trabajamos con edificios históricos, el análisis estructural toma un matiz totalmente distinto porque nos enfrentamos a un inmueble que ya está construido y al que le tenemos que hacer preguntas muy puntuales y que nos tiene que ir respondiendo poco a poco para ir identificando qué es lo que está pasando con él. Algunas de las preguntas que a mí me gusta hacerle a los edificios es ¿quién fue? ¿Cómo era? ¿Y qué le duele? ¿Qué le duele y por qué llega a nosotros en las condiciones en las que llega? Entonces, el hecho de que nosotros estemos frente a un edificio como el que tenemos ahorita en la imagen es llegar y ver que a lo mejor cada uno de los elementos que están frente a nosotros son elementos estructurales o que deberían ser estructurales. Entonces, es como empezar a hacer el trabajo un poquito en reversa, porque el edificio ya está ahí y tenemos que analizar cómo está trabajando estructuralmente. Entonces, la metodología del trabajo con este tipo de inmuebles y en el análisis estructural de los edificios históricos es muy peculiar y con cada uno de los edificios vamos a tener siempre un reto diferente. Entonces, con cada edificio tenemos que llegar con la mirada muy fresca y abiertos a cualquier posibilidad y a lo que nos vayamos a encontrar y siempre estar preparados para el reto al que nos vamos a enfrentar, ¿va? El primer paso, y ustedes lo saben, es el de diagnóstico. Quiero hacer hincapié aquí porque el paso de diagnóstico es importantísimo. O sea, es en donde vamos a recabar toda la información que podamos, toda la historia del edificio, planos, fotografías, lo que nos cuenta la gente alrededor, qué le duele desde hace mucho, de qué ha estado enfermo, qué cicatrices tiene. Entonces, vamos a recabar toda la información que tengamos. Esta parte es muy bonita porque es empezar a acercarnos y es empezar a sacarle cositas, sacarle información a los edificios y es basarnos en planos antiguos, fotografías históricas, lo que la gente nos platica, los levantamientos arquitectónicos, pero aquí ya viene algo más a detalle. Los levantamientos de materiales,
levantamientos de deterioros y empezar a hacerle pues los análisis al edificio. O sea, ya nos platicó todo su historial clínico, ya nos dijo quién era, ya nos dijo si la familia tenía dolencias o no, pero entonces ahora sí vamos a empezar a sacar la información que nos empiece a servir a nosotros para ver qué es lo que está pasando. Entonces, esta inspección, la primera inspección que hagamos o el primer acercamiento que tengamos nosotros con los edificios, nos va a permitir conocer a detalle la condición estructural. Y muchas veces, desde la primera visita que nosotros hagamos, desde la primera inspección, podemos determinar acciones que ya se tienen que empezar a hacer en el edificio. Entonces, lo decía hace rato el secretario, nosotros llegamos y ya sabemos qué es lo que hay que apuntalar, ya sabemos qué es lo que hay que liberar, ya sabemos cómo llegarle un poquito al edificio. Muchas de las veces se aplican algunos elementos de monitoreo que nos van a permitir saber si las fallas que nosotros estamos viendo responden a problemas que están activos o son problemas que tuvo hace mucho tiempo y que ahorita se están manifestando. Entonces, el empezar nosotros a detectar cuáles son los puntos clave en donde podemos hacer estos análisis se hace desde la primera inspección. Entonces, por eso voy a hablar ahorita como muy a profundidad sobre los métodos de diagnóstico y de inspección en los inmuebles y después nos vamos un poquito más al tema de las matemáticas, ¿sale? Obviamente, la primera inspección que nosotros hagamos, estamos acostumbradísimos, llegamos, tomamos fotografías, sacamos la cinta, vamos viendo cuánto mide, hacemos el levantamiento en el sitio, papel y lápiz y alguna foto con nuestra cámara, una buena cámara o con el teléfono o con lo que tengamos. Pero la tecnología ha avanzado mucho y tenemos que echar mano de ella. Hay muchísimas herramientas que nos funcionan ahorita para hacer esta fase de diagnóstico, esta fase de inspección, y que echando mano de ella podemos obtener información mucho más fiel, porque a lo mejor el levantamiento pues no siempre es preciso cuando lo hacemos nosotros con la cinta métrica, y además nos requiere muy poco trabajo de postprocesado. Algunos de estos elementos tenemos los drones, que ya los habíamos visto. En caso de inmuebles que tienen fallas severas estructurales, a veces es imposible entrar a ciertos sitios y los drones son perfectos para conocer espacios en los que es peligroso para la persona que está haciendo el levantamiento entrar. Entonces podemos meter el dron y el dron nos va a ayudar a obtener información que está ahí adentro y no nos pone en riesgo a nosotros. Tenemos elementos de fotogrametría aérea que aquí, aunque parece una acuarela muy bonita, no es. Cada una de estas líneas nos está arrojando datos de las dimensiones exactas del inmueble y otra vez el trabajo de postprocesado es mínimo. Entonces estos equipos lo que nos dan es un levantamiento geométrico, un levantamiento hasta de colores del inmueble y ya nos requiere muy poco trabajo y es mucho más exacto. También tenemos el escáner láser, que aquí parece una foto mal tomada, pero en realidad lo que hace el escáner láser es que nosotros identificamos los puntos en los que se coloca el láser hace un barrido del inmueble que estamos viendo y lo que nos genera es una nube de puntos, en la que cada punto está ubicado en 3D y tiene información importantísima. Entonces, en este caso podemos medir profundidad de grietas, podemos medir distancia de un elemento a otro y hacer un levantamiento buenísimo. Aquí estamos viendo un inmueble que se cayó en el sismo de septiembre del 17 y como podrán ver era imposible entrar, o sea, era poner en riesgo a la gente. Se hace el barrido láser y a partir del barrido láser se hace todo el levantamiento de deterioros que tiene el inmueble con una precisión milimétrica. Siguiente, por favor. Y bueno, para conocer un poquito más a profundidad, ahorita los elementos de los que yo les hablé es para tener como la geometría completa del inmueble, pero también es importante que nosotros sepamos de qué está hecho nuestro edificio. Entonces, existen otros aparatos que nos van a dejar como sacarle más información al edificio sin necesidad de hacerle daño. Estas cámaras termográficas
nos detectan la temperatura de los materiales y podemos identificar los cambios de temperatura si el material está sufriendo intemperismo, si tiene algún tipo de humedades que le esté causando. Aquí podemos ver algunas piedras que la parte baja está mucho más oscura, eso quiere decir que está teniendo humedad por capilaridad y se presenta en un color mucho más frío, nos está indicando que hay una temperatura mucho más baja en esa zona. También podemos ver que los materiales tienen diferente captación de la energía solar, entonces algunos materiales presentan colores distintos y a lo mejor con un recubrimiento no podríamos ver el tipo de materiales que tenemos dentro, pero yo con este tipo de imágenes ya tengo la información de que es mampostería, no es una mampostería careada y es un edificio, un muro limosnero. Entonces ya voy sacándole más información sin necesidad de tocarlo todavía, ¿sale? También tenemos el boroscopio. El boroscopio, hace rato también el secretario decía que somos como médicos de los edificios. El boroscopio es una herramienta que surge en la medicina, se mete una camarita por la boca y nos analizan todo por dentro, pues lo mismo se hace con los edificios. En este caso se aprovechó una de las fisuras que tenía este elemento metálico y se mete una cámara de 3 milímetros de diámetro y se mete para ver en qué condiciones está el elemento por dentro. Ahí estábamos aprovechando una grieta que ya tenía, una fisurita que ya tenía el elemento, pero a veces se puede hacer una pequeña perforación y se mete la cámara por ahí. Estamos hablando de una perforación de 5 milímetros que en realidad no le hace tanto daño al inmueble y nos va a dar muchísima información para detectar cuál es la condición que tiene por dentro el elemento metálico. Otro que a mí me gusta muchísimo es la aplicación de acelerómetros dentro de los inmuebles que vamos a analizar, porque efectivamente todos los elementos estructurales y no estructurales vibran y se mueven. Entonces, si nosotros conocemos las características mecánicas de los materiales, conocemos la geometría de nuestro edificio y aplicamos acelerómetros en zonas específicas del inmueble, podemos empezar a detectar si la forma de vibrar del edificio es correcta o no. A mí me gusta mucho este monitoreo porque nos sirve mucho previo al trabajo de restauración. Aquí podemos ver cómo vibraba ese campanario antes de la intervención. Se aplican los acelerómetros en las zonas más vulnerables del edificio, nos da una panorámica general de cómo está vibrando el inmueble y después de la restauración los acelerómetros se quedan ahí, son unos aparatitos chiquititos que no son invasivos, no perforan el edificio y nos van a dejar ver si las intervenciones que hicimos funcionaron o no funcionaron. En este caso podemos ver cómo vibra de diferentes formas el campanario después de que se hace la intervención y ya que tengo identificadas las formas de vibrar del edificio, le puedo seguir dando monitoreo al edificio y en caso de que tuviera alguna discontinuidad estructural o tuviera algún cambio en su composición estructural, lo podría identificar porque inmediatamente cambiaría la forma de vibrar. O sea, en el momento que yo cambio la geometría del edificio, que se le cae un pináculo o que tiene una fractura, va a cambiar la forma de vibrar y entonces ya el propio modelo me va a mandar la información de que algo está pasando mal con el edificio, ¿no? También tenemos el ultrasonido, otra vez, cosas que se utilizan muchísimo en la medicina. El ultrasonido, sin tocar nuevamente, sin hacerle hoyitos al inmueble, nos va a dejar conocer la composición interior, densidades en el tema de muros de concreto o de mampostería, en soldaduras, me permite identificar una soldadura en mal estado o inconsistencias en elementos de fierro colado, y en estructuras de madera, en armaduras de madera, puedo identificar si hay elementos metálicos dentro de la armadura que le puedan estar haciendo daño a una armadura de madera. Entonces, todo esto se lo estamos tomando prestado a la medicina y se ha ido perfeccionando para que nosotros podamos utilizarlo en la conservación. Y bueno, ahora sí, a veces el edificio es muy tímido y no nos dice lo que queremos saber y tenemos que empezar a quitarle pedacitos. ¿Qué es lo que se hace? Se extraen corazones de material. En este caso tenemos una imagen de cómo se extraen corazones de mampostería.
de muros de mampostería, pero podemos extraer corazones de tabique, podemos extraer pequeñas muestras de estructuras metálicas o de estructuras de madera para probarlos en el laboratorio y sacarle más información a los inmuebles. Podemos sacar pruebas de compresión, podemos sacar composiciones químicas, podemos analizar cómo está trabajando esta mampostería, cómo están trabajando los tabiques, de qué espesor es la junta, y le podemos hacer muchísimos estudios a esos cilindritos que nosotros nos llevamos del inmueble. Aquí está una prueba de la compresión en una muestra, no es una muestra tomada de ahí, pero se analiza en la mampostería cómo funciona la compresión y eso ya nos da una idea general de qué es lo que está pasando con el resto del inmueble. En el caso de los corazones de concreto, podemos analizar el nivel de carbonatación que tiene el concreto con un líquido que se llama fenolftaleína, que nos permite ver qué nivel de oxidación tiene, cuánto ha penetrado el oxígeno a los elementos de concreto y saber si los elementos metálicos que están dentro del acero de refuerzo está expuesto o no a la corrosión. Y si ya está expuesto a la corrosión, entonces empezar a pensar cuál va a ser la intervención que vamos a hacer en este caso. Y bueno, todo esto es muy divertido, porque todo esto se hace en campo. En campo podemos sacarle muchísima información al edificio y medirlo y subirnos y sacarle mucha información. Pero bueno, ¿qué hago yo con esa información? Todo lo que yo voy a obtener del inmueble, con las pruebas que vimos en la primera parte, es información que me va a servir para alimentar un modelo matemático. Yo voy a generar un modelo matemático que se comporte exactamente igual que mi edificio para que no tenga que volver a meterle mano al edificio. Entonces yo hago una maquetita virtual y le voy a meter toda la información de cada uno de los materiales y voy a empezar a hacer que este edificio se comporte como el edificio de la realidad. Voy a armar este modelo y le voy a decir, bueno, el tabique o la mampostería de los muros funciona de esta forma, la madera funciona de esta forma, la piedra funciona de esta forma, la cimentación, porque muchas veces nos vamos a tener que meter con la cimentación, funciona de tal o cual manera. Entonces yo alimento el modelo hasta que es una réplica fiel del edificio que yo tengo enfrente de mí. Y entonces a este modelo numérico le empiezo a sacar información, pero información mucho más precisa, o sea, una información que va a ser muy puntual y que me va a permitir más adelante diseñar las estrategias de intervención que yo haga dentro del inmueble. Aquí nosotros estamos viendo un modelo matemático de un edificio del que también se tuvo que hacer una réplica escala 1:1 para probarse en una mesa vibratoria. Entonces, el modelo matemático se coteja con el modelo físico y se someten a sismos simulados que me van a dejar ver cuál es la respuesta que va a tener el edificio a un caso particular. O sea, yo puedo modelar el sismo o le puedo meter la información de un sismo que ya existió. Entonces, podríamos hacer una réplica de la Casa de la Cultura o hacemos el modelo matemático y la sometemos a los sismos que ya tenemos registrados, porque además tenemos un muy buen sistema de registro de sismos. Metemos toda la información del sismo, toda la información del edificio y ponemos a bailar el edificio y a ver cómo se va a mover y en dónde va a fallar. Esto es un poco lo que se hace, se analiza cuáles son los datos del sismo en la parte de arriba y abajo tenemos las respuestas de esta torre que está del lado derecho, las respuestas de esta torre a este sismo que se prueba en la torre. Y en la última gráfica podemos ver cuáles son las excentricidades que cada uno de los niveles de la torre va a tener con un sismo dado, con este sismo diseñado. Con todo esto, nosotros vamos a poder identificar cuáles son los mecanismos de falla. Vamos a ir analizando la información que nos va botando de cada uno de los niveles, cómo se mueve, dónde falla, dónde es más posible que aparezca una grieta, y con esos mecanismos de falla vamos a saber cuál de los niveles tenemos que intervenir antes de que se presente la falla, o cuando ya está la falla, que ya es evidente, pero todo esto se puede hacer antes para ir identificando cuáles son los puntos débiles del edificio con el que estamos trabajando. Y bueno, esto obviamente va de la mano con el diseño de la intervención. Cuando yo tengo toda la información y sé por qué está fallando el edificio, cómo está fallando, en dónde le duele o en dónde le va a doler, de acuerdo a lo que estoy viendo, entonces puedo empezar a diseñar la intervención, pero una intervención a medida
que me evite los trabajos de prueba y error, y pues a ver si con esto funciona, y a ver si con esto, y a ver si con esto. Y con este tipo de cosas no tendríamos por qué volver a ver una grieta en la bóveda de la biblioteca. Entonces, estos modelos y toda la información que extraigamos nos va a permitir empezar a hacer intervenciones mucho más puntuales y que sabemos que van a estar bien atendidas. El diseño de la intervención siempre va a ir en pro del refuerzo estructural. O sea, que no se nos olvide nunca que como restauradores estamos trabajando siempre muy limitados en los recursos que tenemos, porque debemos justificar cada uno de los movimientos que nosotros hagamos dentro del edificio. Entonces, siempre con las líneas de la menor intervención, respetar los sistemas originales, respetar la historicidad del edificio, nosotros vamos a buscar reforzar esta estructura y que el edificio con la menor intervención siga funcionando y siga siendo seguro para la gente que está ahí adentro. Aquí podemos ver que el refuerzo estructural puede ser simplemente cambiar una estructura que ya estaba desde antes. Aquí teníamos una armadura de acero que estaba soportando un cupulín, simplemente es retirarla y poner una nueva. Obviamente esta nueva ya está calculada, está tratada para que no le vaya a traer más daños al inmueble, pero las técnicas tradicionales casi siempre, no vamos a ser puristas, casi siempre son las ideales, pero también hay que echar mano de las nuevas tecnologías. Todas estas intervenciones estructurales, antes de poner una mano en el inmueble, tienen que estar calculadas y recalculadas, y modeladas y probadas en los modelos. Para eso nos sirven los modelos. En el momento que yo hago el modelo y que el modelo ya tiene las fallas que yo meto, puedo aplicar cada una de estas intervenciones para ver cómo va a responder después y ver cuál es la más efectiva y cómo va a funcionar. Aquí es importante que tengamos claro que los cálculos que se hacen para la construcción convencional no siempre son los más adecuados para la restauración. O sea, no podemos someter estos edificios a un cálculo de un edificio tradicional. Es importante que quien vaya a hacer una intervención en inmuebles históricos y vaya a hacer el análisis estructural entienda cálculo de elementos finitos para identificar en dónde están los daños y que con esos daños cómo va a seguir trabajando el edificio con una no linearidad en su comportamiento estructural. Entonces, con todos esos datos se prueba y se vuelve a probar el modelo y entonces sí se diseñan las estrategias de intervención. Y aquí, aunque vemos los aparatos inmensos haciendo perforaciones en los muros y los perfiles son enormes, podemos ver que al final la intervención sí es un marco de acero, pero está anclada en unos hoyitos de 2 centímetros de diámetro. Pues en realidad lo que se toca al edificio es mínimo, pero le estamos poniendo una prótesis por dentro que empieza a ser parte de la vida del edificio, pero le prolonga la vida. Entonces son intervenciones mínimas que parecieran aparatosas, pero están teniendo el máximo respeto con el inmueble, como que la proporción del beneficio que va a tener con el impacto de la intervención siempre va a ser en pro de la reestructuración del edificio. Y bueno, por último, no debemos pensar que nuestro trabajo como conservadores o nuestro trabajo dentro de un edificio se acaba cuando nosotros cerramos la puerta y ya terminé, puse la última pincelada y se acabó. El monitoreo en este tipo de inmuebles es importantísimo. El que nosotros le demos seguimiento a los trabajos que hicimos dentro de un inmueble es importantísimo para el edificio y para nosotros. Nosotros vamos a dar seguimiento a las técnicas que estamos aplicando, vamos a ver si funcionan o no funcionan, y el dejar elementos que midan la temperatura, que midan la humedad, que midan las vibraciones, que midan los desplazamientos del edificio, nos va a permitir, primero, darle mantenimiento, reducir los costos en los mantenimientos futuros, porque yo ya sé en dónde va a fallar y no me tengo que esperar a un sismo o no me tengo que esperar a algún accidente para que el edificio me avise, yo ya sé en dónde va a fallar. Y además a mí me va a servir para ir haciendo un registro de qué funciona y qué no funciona dentro de los edificios. Entonces, todo esto que nosotros acabamos de ver ahorita nos va a permitir ir prolongando la vida del edificio y antes de que lleguemos a un estado crítico de falla,
que nosotros podamos darle un pico de vida al edificio y que aún con las fallas que tiene, no lo vamos a dejar como nuevo, pero le vamos a inyectar un poquito más de vida y que con eso tenga y vayamos prolongando la esperanza de vida del inmueble. Esto es lo que queremos lograr cuando nosotros intervenimos un edificio. No lo vamos a hacer inmortal y en algún momento la gráfica va a ir yendo cada vez más abajo. Pero si nosotros podemos ir frenándolo e ir dándole el mantenimiento adecuado en el momento preciso, vamos a retrasar muchísimo el momento en que esto falle. Y bueno, esto se tiene que hacer cada vez que nosotros nos enfrentemos a un inmueble nuevo, que nos pidan que le hagamos un cambio en el uso. A lo mejor este edificio en algún momento deja de ser lo que es y se convierte en otra cosa. Cada vez que nosotros tengamos un cambio de uso, cada vez que le toque por periodicidad el mantenimiento que le corresponde o cuando de verdad está presentando fallas, no nos podemos saltar por nada del mundo el análisis estructural de nuestros edificios porque nos van a indicar el estado de la salud del edificio. ¿Ok? Muchas gracias. Pues una ponencia bastante buena, interesantísima, porque además estamos acostumbrados a la intervención de los bienes inmuebles o el patrimonio edificado, pero pocas veces lo vemos desde el punto de vista de la tecnología, de la aplicación de estos conocimientos. Y todo esto que nos acabas de decir, yo le agregaría una cosa más deseosa ahorita, no solamente es esta parte del escritorio, del trabajo, esto que estamos haciendo ahorita, la difusión del conocimiento también es importantísimo para poder llevar a cabo todos esos trabajos y que el patrimonio se mantenga. No es inmortal, pero va a vivir más que nosotros, eso seguro. Y vale la pena que nosotros cuando lo intervengamos, lo dejemos en buenas condiciones. De hecho, también en otros patrimonios, no solamente el virreinal histórico, también en el arqueológico se ha utilizado esto, el escáner, ¿no? Por dentro, los edificios, es una cosa maravillosa y queda la construcción 3D fabulosa. Muchísimas gracias, Elisa. Vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, no sé quién tiene alguna pregunta, algún comentario. Comentaste hace rato que hacías modelo matemático, pero también una maqueta, dijiste un modelo de bulto, dijéramos, escala 1:1, dijiste. Sí. ¿Ese es correcto? Sí, en muchos casos, a ver, el escala 1:1 es el extremo del extremo. No estamos diciendo que se tenga que hacer cada vez y también por eso es importante que la especialidad en conservación se haga aliada de los ingenieros, porque puede ser que un modelo matemático súper sencillo nos dé los mejores resultados y puede ser que una maqueta como la que vimos no nos diga absolutamente nada. Entonces va a depender muchísimo del estado del inmueble. El modelo 1:1 es el caso extremo, pero hay casos en los que se hacen réplicas un poco más pequeñas que también se prueban en mesas vibradoras. En el caso de las réplicas más pequeñas y de los edificios de mampostería es que igualar las características de los materiales es muy complicado. O sea, sí podemos identificar los daños, pero las características de los daños, escalarlas al mismo tiempo que escalamos el modelo es un poco más complicado. Este tipo de modelo se hace más con fines académicos para analizar características de materiales nuevos o para analizar académicamente algún daño particular. Se ha utilizado muchísimo, por ejemplo, en vivienda vernácula, que son elementos mucho más pequeños, se hacen casitas pequeñitas y esas son las que se prueban para ver cómo están funcionando. Pero lo que yo quería ejemplificar es que tenemos un abanico inmenso desde el análisis de un tabique, podemos llegar a construir una maqueta para que el edificio nos diga todo lo que nos tiene que decir. Creo que quedó también que, por favor, Pablo, pasemos una hojita con unas preguntas, ¿no? Y ya los profesores catedráticos nos dirán si realmente los chicos entendieron lo que ahorita estuvimos viendo en la conferencia. Si no hay más preguntas, le queremos agradecer mucho a la maestra, ¿no? Elisa Vera Luna, y en este momento le pedimos a nuestro subdirector, el arquitecto Rafael López González, que nos haga la entrega simbólica del reconocimiento. El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Cultura, otorga el presente reconocimiento a Marta Elisa Vera Luna por su participación como ponente en el ciclo de conferencias
Estrategias para la salvaguarda del patrimonio cultural edificado. 4 veces heroica, Puebla-Zaragoza, a 16 de noviembre del 2022, y lo firma nuestro secretario de Cultura. Felicidades.